APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. Uchillagumanta hitumama puriscan. Chay hitumama purishpami ñukaqa chay mama Dolores Cabascanga nishka mamaku tiyankaria. Chaypa chumpikunata ñukaqa intintashpa rikushkani. Chay intintashpa rikushpaqa ñukapish ña chumpipika ña warku rikanish. Chayka ña wakin chumpitaqa shinashta shukunamanta mañashpa ima apamushpa shinashpa shinashkani. Ñukapa yuyaykunapika ña karu shamushka chay chumpikunataqa ña kashna rasayashpa shinayashpa purishpaka shinashkanish. Kay primero kan wasakara, kay kara kanmi wagra kara pacha, ari wagra kara kan, chamanka kayka komel, ari komel kan ishkay cuasta, ya chamanka kan chay katishpa rishpaka kayka mini kan, mini kayka mama ingel. Kay primero ingil, kayka kate ingil. Kay ingilka hawaman, kay ingilka ukuman. Kay ukupika ñukaqa chumpi awashkamanta wasipika tolashpa, shina luna ukunapi rikushpa, tapushpa, kungashpapish tapushpa, y luna imapimi tarpuna, ima grandami tarpuna, shinakunta suyakashkani. Shinallata kuti shuk kabiaguta kuti ñuka abuela riksichikarian. Botón, shinallata kuna kay hana wasipichaq, shinalla shuk kabiaguta shina arkushka watashka. Kaypika año nuevo, ya casarin nishpa, Santo Reyes. Según botongupi watashpa muku china watashpa. Chayka ña ima hora ña Semana Santa, Pascua, ñaqa watashkagu rakullaguta. Ña kay ladopi San Juan shinallata, chawpi wata. Ña shinallata kay ladopi ña kuti Lajasmanpa fiesta, ña shinallata ñawpa tarpuy, y shinallata kuti chay ofrenda, Navidad, kuti ña año viejoma chayankapa ña. Kaypika paya alcohol nishkan, chayanta kayka llankata raskalla, kayka alcohol wawaku shinallata. Kay ña hatun ñan, kingu ñan nishka, kaymi kan kuku kan kay primero kashnata yachakun wakinkunaka, kay kashkata awanata yachan, kashna kuku kashkata awan. Chayka barato kan, kayka conejo ña kashnata. Kayka conejo,
kayka ña shinalla chay uriakuna nishka chacana nishka kaypika kuti luzero ña kaypika luzero kaypika ña shinalla chay ñachu ima nishka yaku rishpakachu kingu rin chay kan kay ña upa apishku nishish upa apishku ña kaykuka ñakuti shinalla ñukanchikpa pañuelo ña pañuelo kayka ima nishpaka chumbita mama chumbita rantishpaka vendisachina kan taytakurakuman taytakuraku vendisashkaka ña como ña nishpaka su imagen kuinta shinti kuinta shalla kan chayka chakuti nishpaka si mama taytaku ña lanzajawpi machashka lanzajawpika mamawka kayta hapishpaka junkapi pishpaka tusuchin ña kunkan ña shinallata kuti wawa wañujawpi wayrashkayman kanpi kayta puntapi kashna shina botonashpa ishkandichishpaka ishkay chumbiwanka astishpa shunkuchin wawa mancharishkakunata si hari wawa si warmi wawa shunkuchin shinallata kuti chay diarreata yakukuta ishpaqa ninchik chaypapish primero shunkuchishpa hampita karana kan chaypi chayankana kana kashki kuti manara kay shunkuchishpata hampita karanchik mana chayan diarrea nishka nawasayalin shinallata kutin mama chumbika sirvin wañushkakunata panteonkunapi chay utukman atawata wasichinkapa chaykunatami kunan wambra tiyukunamaka munashkayman yachachishpa katinkapaka pipas shuk asalla ñukaman shuk bonificacionkuta aydawpika shuk cursotaka kuymanta yuyani sipakuna yachajuchun yachashpaka igual ñukanchikpa kuna imasha ñuka abuelakunamanta ñuka parlajuni chaykunata shinata parlashpa katichun ashtawan viñachishpa bichayman rinkapa nawkumanga nana munashkani bichayman rinata parlashpa kawpika quizás yachajun kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunajupankichi. Yo soy de Cahuaquí. Aquí toda la vida ha sido la agricultura, sembrando las cosas de víveres para alimentarnos. La quinoa, las habas, el chocho, el frijol, el maíz. No, ahí maduraba bueno. Ahí era una producción abundante. No era como ahora. Ahora si no funiga no madura. Ahí no se funigaba, pero maduraba todo en abundancia. Todo lo hacían de una manera natural. Se araba la tierra con los bueyes, la maleza, las hierbas sacaban con palas. Nunca utilizaron herbicidas y se daban unos productos increíbles, envidiables y todos de excelente calidad. Pero las empresas transnacionales, no solo al Ecuador, sino en todo el mundo, se han introducido con el uso de los químicos, haciendo creer a la gente que el químico es lo que le da la producción. Esto aquí en esta finca se cultiva todo orgánicamente, no ha entrado ya 5 años aquí químicos. Digamos, va en conjunto con la agricultura que ha habido hace unos 50, 60 años atrás. Queremos recuperarle eso porque ahora ya aquí en Cahuasquí están utilizando casi el 100% de químicos, nosotros queremos recuperar eso. Ahora tenemos sembrado toda variedad de plantitas. Tenemos como el aguacate, la naranja, la mandarina, toronja, lima, duraznos. También sembramos hortalizas, unas plantitas de mango. Lo que empezamos nosotros a hacer es un compost.
para poner ese abono a las plantas, ya no utilizar el químico. Es las plantas, digamos, yo puedo un aguacate, una chirimoya o tengo alfalfa también, eso le trituramos en una máquina y luego le hacemos una mezcla con abono de cuy y tierra y eso le damos, tenemos que estar moviendo ese abono para que se vaya descomponiendo y luego utilizamos ya las camas que tenemos para seguir cultivando. Esta iniciativa y esta decisión fue en base a la salud mía. Yo tenía problemas porque yo sí utilizaba químicos antes. Entonces yo pasaba casi la mayoría del tiempo solamente enfermo, lo que se utilizaba las fungicidas para fungar las plantas. Entonces yo dije esto está mal, este químico. Y nos cambiamos de una para la salud mía, de mi esposa y de mis hijos y tratar de que se alimenten sanamente las demás personas también y digamos ser un ejemplo para la gente cahuasquireña, que vean que nos alimentamos sanos. Ahorita todo es semillas transgénicas. Este es un gran negocio de las transnacionales. Monsanto, una empresa poderosísima que lo que le interesa es producción, pero no le interesa más. La cantidad de cánceres que hay es debido a los químicos y a las hormonas. Están afectando a las células. Todo este consumo de químicos, si bien es cierto al agricultor le da un beneficio económico porque cosecha más, produce más, pero a costa de la salud de la gente, porque todo esto va al consumo de todos los ecuatorianos. Y es hora de cambiar, desechar esto que nos imponen. La gente es enseñada a sembrar sus cuadras enteras, por decir solo frijol, y si no le funigo cada 15, no me da, o sea, sale un producto malo. No puede vender al mercado y no subsiste, no, porque la gente subsiste de su venta y de vender su chaga de frijol en bastante dinero. Y acá es en cambiar totalmente, no es que vamos a cosechar cantidades, nos toca empezar de a poquito, hasta que la gente ya cambie su mentalidad y la tierra también ya estaba enseñada químico, a que vuelva a ser como era antiguamente, todo orgánico, no se funigaba, se comía sano. Eso es lo más duro, o sea, cambiar, que la gente cambie. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros establecer una agricultura orgánica bien organizada en el pueblo? Podríamos entregar nosotros canastas de productos 100% orgánicos, tendríamos una venta directa, tendríamos centros de acopio donde todo lo que produzcamos podamos vender, podamos entregar. Estamos haciendo un beneficio a los productores, pero lo más importante también estamos contribuyendo a la salud de nuestro pueblo. Créase que yo me moriría feliz y tranquila sabiendo que la agricultura orgánica volvió al pueblo. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Alishamushka Kapaychin Mashikuna, bienvenidos a Rimari. Hoy conoceremos nuevas expresiones en Quichua. Primero tenemos jala jala. Anteriormente vimos este término o esta expresión con un significado como hey, oye, tú. Hoy veremos cómo esta misma expresión, pronunciada o entonada de distinta manera, significa otra cosa. Por ejemplo, estoy pasando por la calle, me encuentro un billete de $100. Mi expresión sería jala jala. Entonces, en español viene a ser algo como wow, qué bestia, qué guay. También tenemos la palabra ningimi, que en castellano equivale a algo así como, mira que tú lo has dicho, ¿ah? Ya dices, verás. Si lo utiliza en un ejemplo, usted le presta dinero a un amigo. Su amigo le dice, mañana mismo te lo pago. Su expresión ante eso sería, ningimi, mira que tú lo has dicho, ya dices, verás. Y así incrementamos nuestro vocabulario quichua. Nos queda como tarea pues seguir practicando en nuestra casa. Recuerde que
Con Rimari, la diversidad cultural enriquece. Usted está viendo Bajo un mismo sol. La gira, la semilla, pues. Ya tengo un mes, haciendo 100 reses. Eso no tengo que ver, ya está acabando ya. La gira toca hacerle sacar la pita, toca majar y a jalarla así como sacarle, y de ese toca sacar el majal. Con martillo, con mazo, toca secar solo, lavar y secar. Ese así toca meter, después toca tejer, si no ya no hace. Para dosel. Es difícil para dosel esto. Cada día toca hacer. Como 1 hora, 2 horas toca hacer. Ya toca preparar comida ahí. Toca hacer un ojo, toca perder y después toca hacerlo en boca, hacer la vuelta. Pura mano toca hacer. Ese hilo dosiendo, toca doser, aquí toca armar, ese de aquí. Toca tejer, después toca hacer así toca armar. Kikinkunaka, bajo un mismo soltami, rikuna hupangichi. Nos encontramos en el Festival de Muralismo de la comunidad de Anraví y me parece importantísimo que ellos hayan generado estos espacios para poder reunirnos entre artistas, ¿no? Conocernos, compartir experiencias. Es bonita la experiencia comunitaria en sí, ¿no? Y aparte que aquí se topa con diferentes artistas también, que son de diferentes lugares y se aprende de ellos también nuevas cosas, ¿no? Que ellos vienen trayendo. Más que nada, evidenciando, creo, la convivencia cultural e intercultural, la vinculación directa de pronto de los artistas locales, como los de afuera, y la comunidad. Un poco es el hecho de que están plasmando nuestra cosmovisión, ¿no? Nuestra filosofía andina, como por ejemplo la chacana en sí, que nos representa
las direcciones que debe tomar la vida. También el hecho de Amaru, la serpiente, que es transformación, el cóndor también, el colibrí, que es un gran mensajero del Hanampacha. Recordarnos a nosotros que eso somos, ¿no? En sí, personajes también locales, ¿no? Que de pronto podemos como evidenciar en los muros, que prácticamente están como sobreexpuestos y también de una forma como muy fraterna, muy linda, porque cada uno tiene su estilo y lo ha logrado intervenir a cómo es cada persona o cómo es también el pintar dentro de estos espacios, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, primeramente mi obra está basada en las fases de la luna, en lo que es la fertilidad de la mujer, la Pachamama, y a veces a la Pachamama también se le puede ilustrar o plasmar directamente como mujer, porque tenemos mucha relación como generadora, dotadora de vida, ¿no? Entonces la tenemos sostenido una planta que está creciendo, que hace relación con este proceso de las fases de la luna, ¿no? Y pues lo bonito de eso también fue que surgieron comuneros, personas de la misma comunidad, jóvenes como tal, que han plasmado ideas de la comunidad, como por ejemplo Álvaro plasmó a su abuelito sacando cabuya del penco, y que eso es el sentido de que le puso tanto corazón para su mural, y ahí vemos el resultado, ¿no? Todos tenemos creatividad adentro, ¿no? Solo hay que tener un poco de calma, aprender a escucharnos a nosotros mismos, tomarnos un tiempo para saber qué nos gusta y hacerle caso, ¿no? A ese bichito que siempre se lleva dentro del arte. El arte nos ayuda como a hermanarnos de alguna forma, ¿no? Entonces, en este festival vi como mucha fortaleza desde los jóvenes, a partir de los murales, como también de las personas que miraban, ¿no? Y creo que ahí se da un espacio como súper importante como para desarrollar la cultura de una forma como más bonita, como más fraterna, y creo que los jóvenes, los niños también lo van concibiendo así porque van mirando. Los chicos que pasen admirando cada una de las obras de los compañeros artistas que están aquí, es como cada detallito ellos dirán, ¿no? ¿Qué será? Y esas dudas, esos cuestionamientos que ellos se van generando les llevará tal vez a donde sus mayores, a preguntar, a investigar, ¿no? A veces cuando ven una obra así llena de símbolos o cosas así es cuando uno más tiene esas dudas, y a veces depende de la composición también, la emoción de ir a buscar para poder entender la obra, ¿no? E invitarles a visitarnos, como les digo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Comunidad Anravita El Chigacho. Ahí van a encontrar cualquier información que esté. De hecho, ahí está la información colgada de cómo llegar a la comunidad. Pueden darse una vueltita por aquí a visitar los murales, a contextualizar desde su óptica qué quiso plasmar el artista. Entonces, invitados y seguir aprovechando estos espacios comunitarios, que es para todos. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunajupankichi. Ñukanchik mikunanku kanajupanchik kay San Pedro llaqtapi, kay Kotaka Chiquitipi, kay puncha shinashata rikushpa kanajupashkanchik, kay shuti ukunata churanhawa, ñukanchik llaqta uku callikunata shuti churanhawa. Ñukanchik como llaqta yalishka watakunamanta shamupashkanchik rikcharingapa nishpa, ñukanchik yachaykunata, ñukanchik kawsaykunata como runa, gentikuna, quichua pueblo kunamanta kapanchik, chayka chay yuyayta ñawpama churamushunchik nipashkanchik.
mayos taytakuna, mayos mamakuna cafeta charipan religión católicapi, chay kashkamandami ashata flexible pues kapashkanchi. Entonces chaykunamandami shutiukuna kashinama kidashkakapan, kikinkuna rikupankichi, charipanchimi un porcentaje alto kidashkakapan ñukanchik shimipi. Y shina hawa nipashkanchik ñukanchik shimika kuri shimi kapan nishpa nipashkanchik. Hawapi charipanchik kinkuñan. Kinkuñandaka punta taytakunallata chay ñandaka ña shina shutiwan riksishpa shamushkakan. Entonces chaytaka nishkanchik igual rikupashkanchik punta ñankunataka chashna shutiwanllata sakipashunchik nishpa. Kinkuñan kapangami castellanopi como camino en zigzag podríamos decir. Ñukanchik llakta iglesiapas shutika churarishkakapan Jesús de Nazaret. Chay kashkamandami chaypika ñandaka Jesús de Nazaret sakishkakapan. Shinallata washa chaypi pukaguan kilkashka tiyahupan, chaypimi shinallata shuk fechata churapashkanchik 7 de junio. Entonces ñukanchikmi jurídico kapanchik desde 1954. Wakin ñan shutikunaka kidahupanmi como religión católico shutikuna. Entonces chayta nijopani ñukanchimandaka nishkanchimi ari católico kayta ushapanchik, pero ñukanchika más que católico kanchik, porque ñukanchika runa llaktamanta kanchik, runa kawsayta charinchik, runa shimita charinchik, runa yachayta charinchik. Chinaña yuyarishpa kankapa pitapupipash o maymanta shamupipash ñukaka chay ñanpimi kawsapani, kayta rishpa chay ñanma chayanakapanki nishpa villachishpa kanajunkapak ña referenciakunata kunkapa. Ama kunkapashunchichu maymantami kanchik, pikunami ñukanchipa yalishka tayta mamakuna imashamami luchashpa shamushkanchik. Kunan kayta ninajunkapapash ñukanchik yalishka hatu mamakuna, hatu taytakuna ashtaka makanajushpa shamushkamantami kay yuyaykunapas rikcharishpa shamushkakan. Chaykutaka ama kunkapashunchik, hataripashunchik, rikcharipashunchik tukuylla llakta mashikuna. Puncha yasu.